Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por este día en especial, Señor, en el cual tu iglesia se reúne, Señor. Gracias, Padre, porque nos unimos a muchas iglesias más para alabarte, para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor, con ese propósito de glorificar tu nombre. Y gracias, Dios, también por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice, Señor, este tiempo. Señor, necesitamos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Necesitamos, Señor, ser llenos de tu espíritu, que tu palabra more en abundancia en nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa preciosa obra de abrir nuestro entendimiento, de iluminarnos, de abrir nuestro corazón, Señor, para que la semilla, para que tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto, Señor, y fruto abundante. Señor, te lo pedimos, Dios, humildemente por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No somos de este mundo, hermanos. No somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, pero aquí estamos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte. La segunda parte, simplemente haciendo una remembranza de la semana pasada, veíamos dos estrategias para que Dios sea glorificado con nuestras vidas. Dos estrategias para que Dios sea glorificado con nuestras vidas. Y veíamos que la primera estrategia que nos muestra el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 11, es que nos apartemos de los malos deseos. Tenemos que apartarnos. De cierta manera es un mandato negativo en el sentido de lo que tenemos que dejar de hacer. Tenemos que apartarnos de esos malos deseos de nuestra carne que batallan, que luchan contra el alma. Pero la segunda estrategia que viene en el versículo 12, por favor vamos a darle lectura, primera de Pedro. Voy a darle lectura tanto al versículo 11 como al versículo 12. En el primer versículo, en el versículo 11 tenemos la primera estrategia y en el versículo 12 tenemos la segunda estrategia. Dice así la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí tenemos la segunda estrategia. Y la segunda estrategia para que Dios sea glorificado con nuestras vidas es manteniendo un buen testimonio. Hermanos, manteniendo un buen testimonio. Ahora, la gloria de Dios, hermanos, la gloria de Dios es un tema que encontramos de manera continua en las Escrituras, en los escritos de los reformadores, en los escritos de los puritanos y también en el vocabulario de cristianos genuinos. Y es que esa es la máxima prioridad de todo verdadero creyente. Es muy común escuchar para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios, todo para la gloria del Señor. Es algo normal, está dentro del vocabulario de genuinos creyentes. Pero de pronto podemos decir algo que no entendemos, que no comprendemos.
Y me gustaría aclarar de cierta manera a qué nos referimos con la gloria de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos hay que vivir para la gloria de Dios, hay que hacerlo para la gloria de Dios? ¿A qué nos referimos con la gloria de Dios y qué significa darle la gloria a Dios? Porque realmente estamos delante de un Dios que es infinito, delante de un Dios que es increíble y maravillosamente glorioso. Estamos delante de un Dios al cual no se le puede añadir ni tampoco se le puede disminuir. Entonces, ¿qué significa darle gloria a Dios? Si no, hermanos, Él no puede ser más glorioso, tampoco puede ser menos glorioso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa el darle gloria al Señor o vivir para la gloria del Señor? Ahora, simplemente sugiero que glorificar a Dios tiene que ver con mostrar sus atributos, tiene que ver con mostrar sus excelencias, con mostrar sus virtudes en nuestra vida. Que nosotros podamos reflejar el amor de Dios. Cuando reflejamos la misericordia de Dios, cuando estamos viviendo en santidad, cuando perdonamos, cuando somos pacientes, cuando somos mansos, cuando somos humildes. Esa es una manera en que glorificamos a Dios con nuestra vida. Cuando reflejamos lo que Él es, cuando reflejamos sus atributos, cuando reflejamos y proclamamos sus virtudes. Así que a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, podemos glorificar a Dios. Inclusive la gente puede tener una idea de cómo es Dios. Ahora, ¿qué imagen de Dios ven los demás en ti y en mí? ¿Qué imagen de Dios ven los demás en ti y en mí? Si bien es cierto que no podemos agregar nada a la gloria de Dios, sí podemos, hermanos, proclamarla. Sí podemos proclamar la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros actos, con nuestras palabras. Inclusive el apóstol Pedro observe en el capítulo 2, versículo 9, 2:9, ahí un poquito simplemente levante su vista de donde habíamos leído, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, ¿qué? Anunciéis las virtudes de aquel. Cuando anunciamos sus virtudes, cuando reflejamos sus virtudes, hermanos, estamos glorificando a Dios. Glorificamos a Dios con nuestros actos, con nuestras actitudes y también con nuestras palabras. Y ese es uno de los propósitos que Dios tuvo o tiene para hacernos su pueblo. Que anunciemos, que proclamemos. Inclusive esa palabra también se puede traducir como dar a conocer sus virtudes, dar a conocer sus excelencias, dar a conocer sus atributos. Inclusive lo leíamos al principio de este servicio de adoración en el Salmo 29. Acompáñeme, si gusta, acompáñeme al Salmo 29, versículo 1, versículo 2. Observe lo que nos dice y cómo es que podemos dar gloria a Dios con nuestras vidas, con nuestros actos, también con nuestras palabras. Salmo 29, versículo 1 y versículo 2. Lo leímos en un principio, fue nuestra lectura pública. Dice así la palabra del Señor: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová, ¿qué? La gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Así que, mis queridos hermanos, queremos con nuestra vida Dios sea glorificado a través de nuestra vida.
Podemos decir que el testimonio sí importa, hermanos. El testimonio sí importa. Y quiero mostrárselo antes de entrar de lleno al pasaje. Quiero que usted pueda ver, pueda escuchar que el testimonio sí importa. Queridos hermanos, eso es algo, mira, creo que esa es una de las mejores maneras para evangelizar a través de tu testimonio. A través de nuestro testimonio. Y que mucho de lo que está fallando hoy en día es que aún los mismos creyentes estamos dando un mal testimonio. ¿Y sabes con qué nos justificamos? Con que somos imperfectos. Sí, eso todo el mundo lo sabe, hermanos. Eso no tenemos que, somos imperfectos. Somos limitados. Dios lo sabe, pero el Señor nos manda a dar un buen testimonio. A que seamos luz. Hermanos, es hermoso leer y somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra y eso es bonito leerlo. Inclusive, hermanos, se lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Hay cristianos que hablan muy bien, pero viven muy mal. No hay una congruencia. Y tristemente por algunos la llevamos todos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el testimonio sí importa. Y nos damos cuenta. Observe cómo en las Escrituras, voy a llevarlo desde Lucas 22, vamos a Lucas 22, observen. Y empezamos con el mayor ejemplo que tú y yo tenemos. Lucas capítulo 4, versículo 22. Ahí en el Evangelio, es el tercer Evangelio. Lucas capítulo 4, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Lucas 4, versículo 22. Mire lo que nos dice la escritora. Y todos daban, ¿qué? Buen testimonio de Él. Todos daban buen testimonio de Él. Qué increíble, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y mira, y decían, ¿no es este el hijo de José? Hermanos, nos damos cuenta que esto es importante. A mí me encanta esto, como dice la Escritura, daban buen testimonio de Él, estaban maravillados de las palabras de gracia. Hermanos, también la Biblia habla mucho acerca de nuestra manera de hablar. Mucho, no es poco lo que la Biblia habla, porque Dios transforma el corazón y si cambió tu corazón, debe de cambiar, por ende, tu manera de hablar. De una misma fuente no puede salir y brotar agua dulce y agua salada. No podemos, no debe de ser así, que de una misma fuente bendecimos y maldecimos al mismo tiempo. Así que, queridos hermanos, cuando Dios transforma de una manera completa. Transforma lo más profundo de nuestro ser y se da un cambio y va haciendo un cambio y cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Cambia absolutamente todo. Me encanta cómo daban buen testimonio de Él y se maravillaban de las palabras de gracia y aún se preguntaban, bueno, ¿quién no es ese el hijo de José? Ahora vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 3. Y aquí encontramos, por así llamarlo, los requisitos para los primeros servidores en la iglesia. Algunos lo han llamado el protodiaconado, los protodiáconos. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Usted sabe, se presentó ahí una situación dentro de la comunidad cristiana y entonces, mira lo que nos dice. Dice, en aquellos días, dice el versículo 1 del capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, esos son judíos helenistas, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
había una situación allí, se estaban desatendiendo, posiblemente se le estaba dando algún servicio, alguna ayuda, algún apoyo a las viudas que en realidad lo eran, ¿verdad? Estaban siendo desatendidas y empezó a haber murmuración, ¿verdad? Creció el número y hubo situaciones que se tenían que arreglar. Versículo 2, entonces los 12, hablando acerca de los apóstoles y el sustituto de Judas, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, hermanos, mire esto, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, para atender esta situación de que quiénes son las que están siendo desatendidas, por qué no les está llegando la ayuda, el apoyo, ¿verdad? Ellos dicen, no es justo. Entonces, busquen, pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, pero mire esto, hermano, a mí siempre me ha llamado la atención. Hermanos, es para servir las mesas, es para atender a las viudas, es una cuestión posible, o sea, lo trasladamos para repartir las despensas, organizar las despensas, para servir comida posiblemente, para atender a estas viudas que estaban siendo desatendidas. Pero mire esto, hermano, esto es algo importante, esto es algo que se ha dejado de lado y es algo con lo que me voy a morir, hermanos. Busquen pues, hermanos, entre vosotros de 7 varones, ¿de qué? ¿Qué más? ¿Y de a quiénes? O sea, hermanos, que el ministerio no es para animar a la gente. El ministerio es para aquellos que están viviendo en santidad. Aún para levantar sillas, aún para recoger basura, aún para esto necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios merece lo mejor, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y yo no puedo venir aquí y ensuciar las cosas. No podemos disminuir la medida, hermanos, sino tenemos que diferenciarnos de los que están en tinieblas. Tenemos que diferenciarnos de la gente que quiere vivir como el mundo. ¿Se da cuenta los requisitos para esto? El buen testimonio sí importa. ¿Amén? Pues estamos de acuerdo que sí importa el buen testimonio. El mal testimonio nos va a limitar, hermanos. Ve al 10:22. 10:22. Aquí del mismo libro de los Hechos. Estamos viendo el ejemplo en la iglesia primitiva, en el desarrollo, en la historia, en el crecimiento, en la edificación. 10:22. Mire cómo se conocía esta persona. Es Cornelio. 10:22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, fíjate, el testimonio de otras personas. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene, ¿qué? Buen testimonio en toda la nación de los... Y era un centurión, hermano. O sea, esto del buen testimonio no tiene que ver si tienes dinero o no tienes dinero, si eres ignorante, si eres estudiado. Tiene que ver con que tengas temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios, simplemente. Entonces, tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Vaya al capítulo 16 del mismo libro. Usted recuerda, están ahí el viaje misionero del apóstol Pablo, y aquí nos habla acerca de cuando Timoteo se une al equipo misionero, ¿verdad? Y mire lo que nos dice la escritura en el capítulo 16, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, pudiéramos decirlo en nuestros días, en Guadalajara, en Zapopan y en Tlajomulco. Daban buen testimonio de él.
Hermanos, pero ¿qué pasa cuando un creyente no da buen testimonio? ¿También importa o no importa? Sí, hermano, también importa. No solamente el buen testimonio importa, sino también el mal testimonio importa. Observemos lo que dice Romanos capítulo 2, solo dele vuelta. Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante, para que nos demos cuenta que también el mal testimonio importa. Observemos lo que nos dice Romanos capítulo 2, verso 17. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, observe, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de... Ay, caray. Es dura, ¿no? O sea, cuando damos un buen testimonio, glorificamos a Dios. Cuando damos un mal testimonio, Dios es blasfemado. O sea, la gente se ríe. La gente... y es terrible, ¿no? Cuando dicen, mira, ¿y eso qué es? Ahora, hermano, es diferente cuando padecemos. Es diferente cuando hay una acusación falsa, ¿sí me explico? Es diferente, hermanos. La gente siempre va a hablar, de eso estamos de acuerdo, ¿no? La primera iglesia se mostraba amor unos para los otros y los acusaron de incesto. Y después hablaban acerca de participar de los elementos, comer del pan y tomar de la copa, y los acusaron de canibalismo, ¿verdad? O sea, la gente va a hablar, hermanos. Pero eso no es una excusa, esa no es una justificación para no vivir bien. ¿Me está entendiendo? O sea, siempre la gente va a hablar. Pero hermanos, Dios nos anima y nos manda y nos exhorta y nos pide que demos un buen testimonio. Y a través de estos versos que acabamos de leer nos damos cuenta que el testimonio sí importa. Que con nuestro buen testimonio glorificamos a Dios y nuestro mal testimonio trae deshonra a Dios, a Cristo, a su nombre, a su causa. Y Dios espera y manda que tengamos un buen testimonio. Por último, vayamos a Filipenses, ahí un poquito más adelante, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 nos dice así la palabra del Señor. Mire esto, observe esto. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, el Señor, mis queridos hermanos, espera y demanda que tengamos un buen testimonio. Una vez que hemos hablado de manera general un poco acerca del testimonio, vayamos a nuestro texto en Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Esa es la segunda estrategia para vivir de una manera que glorifique a Dios. La primera fue apartándonos de los malos deseos, es decir, lo que el cristiano debe evitar.
Aquí en la segunda, la cual está conectada con la primera, es decir, son dos caras de la misma moneda, la cual es manteniendo un buen testimonio. Pero eso es lo que debe no de evitar, esto es lo que debe de perseguir, eso es lo que debe de hacer. Ya que los cristianos somos el pueblo de Dios, somos la nación de Dios entre las naciones, entre aquellos que están fuera de la comunidad cristiana, y el Señor está interesado en cómo perciben los gentiles, cómo perciben los que no son parte de la comunidad cristiana, cómo perciben los no creyentes el comportamiento cristiano. ¿Cómo lo perciben? Así que vamos a ver tres cosas de esta segunda estrategia de manteniendo un buen testimonio. Vamos a ver lo que significa, número 1, vamos a ver el entorno y número 3, la finalidad. Tres cosas acerca de mantener un buen testimonio. ¿Qué significa? ¿Qué significa testimonio? Un buen testimonio. Bueno, queridos hermanos, observemos el versículo 12, ¿verdad? Observemos el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Tiene que ver, un buen testimonio tiene que ver con tu manera de actuar. Un buen testimonio tiene que ver con tu estilo de vida, ¿sí? Tiene que ver con tu conducta, tiene que ver con tu forma de ser, con tu andar diario. Pedro utiliza constantemente el término que utiliza aquí para manera de vivir, lo traduce Reina Valera, ¿verdad? Manera de vivir, bueno, esa es una palabra griega que Pedro la utiliza en varias ocasiones aquí en su primera carta. Por ejemplo, esta palabra, anástrofe, la tenemos también en el capítulo 1, versículo 15. Mire, por favor, vaya al capítulo 1, versículo 15. Ahí encontramos esa misma palabra. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra, ¿qué? Manera de vivir. Es la misma palabra, manera de vivir. Versículo 17. También lo tenemos ahí, se traduce de una manera distinta, pero es la misma palabra. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos, ¿verdad? Esa es la palabra que tiene que ver con tu manera de vivir, con la manera en que te conduces. Y dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, o sea, lo que resta de nuestra vida, hermanos. Debemos de conducirnos en temor. Versículo 18, otra vez, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, ¿qué? Hay una vana manera de vivir y hay una buena manera de vivir. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, hermanos. De esa manera en como antes nos conducíamos. De esa manera en la que antes vivíamos. Fuimos rescatados de esa vana, carente de significado. De esa vana manera de vivir. Gracias a Dios que nos rescató, ¿verdad? También en el capítulo 2:12, ahí tenemos la palabra, como es el texto que estamos leyendo, pero vaya al capítulo 3, en el capítulo 3 otra vez encontramos esta misma palabra, obsérvela, y quiero que este va a ser un ejemplo. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus
esposas. Esto no es una promesa, por favor, hermanos, no es una promesa, pero esa es una manera en cómo podemos también evangelizar. ¿Sí? También es un instrumento que Dios puede usar para que su nombre sea glorificado por la conducta, no por las palabras, por la conducta. Hermanos, qué importante es esto. Inclusive aquí le está dando una importancia a la conducta de las esposas para aquellos maridos inconversos. O sea, no es hasta que se porte bien, hasta que me mande rosas el 14 de febrero, hasta que no, Dios dice, hey, no. Que tu conducta sea excelente, ejemplar, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Observa el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, o sea, es tan hermoso, ¿verdad? Tan simple, que la Biblia nos muestra cómo debe de ser esa conducta. No solamente deja a las mujeres, en este caso, ¿verdad? ¿Y cómo será, verdad? Esa conducta, ¿cómo es? Bueno, es casta y es respetuosa, ¿verdad? Así es esa conducta. Y ahí tenemos en el versículo 1 y en el versículo 2 tenemos la misma palabra. Y vaya por último al versículo 16. En el versículo 16 volvemos a encontrar la misma palabra. Dice el versículo 16 del mismo capítulo 3. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea que, queridos hermanos, nos estamos dando cuenta que la vida práctica, nuestro andar diario es importante. Es importante, sí importa el testimonio, sí importa la manera en cómo vivimos, sí importa que primeramente, hermanos, porque eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios y creo que simple y sencillamente por esa razón debemos de dar un buen testimonio. Porque con nuestra vida honramos o deshonramos el nombre de Cristo. Simplemente. Ahora, observemos, regresemos a nuestro pasaje, versículo 12. Observa lo que me llama la atención porque aquí encontramos un adjetivo que está dentro del objeto, que está funcionando como un complemento. Observa, al calificar este modo de vivir, aquí en el versículo 12, observa eso, porque esto es importante, hermanos. Dice, manteniendo ¿qué? Buena. Esa palabra buena, por favor, subráyela, circúlela como usted guste. Porque al calificar ese modo de vivir como buena, esa palabra buena tiene que ver con honorable, tiene que ver con excelente, con virtuosa, con ejemplar. Y también designa lo que es digno de alabanza, lo que es noble y moralmente bueno ante los ojos de nuestro prójimo. Así que, hermanos, básicamente lo que les está diciendo el apóstol Pedro es, si nos hablara de una manera directa a ti y a mí, mantén una conducta honorable, mantén una conducta excelente, mantén una forma de vida virtuosa, mantén una forma de vida ejemplar, que haya otros que puedan también seguir esas pisadas. Así que, hermanos, el buen testimonio sí importa y es algo que se nos está demandando, es una manera en que glorificamos a Dios. A nosotros que tanto nos gusta para la gloria de Dios y que a su nombre sea la gloria y todo, bueno, la manera en que glorificamos a Dios es con nuestra vida.
glorifiquemos a Dios, démosle gloria al Señor a través de reflejar en nuestra vida sus virtudes, sus excelencias, sus atributos. Reflejemos a nuestro Dios. Ahora, dentro de esa manera de vivir, también, hermanos, incluye las buenas obras. Observe al final del versículo 12, ¿verdad? Nos dice, al considerar, al ver, esa palabra considerar es ver, al ver vuestras buenas obras. O sea, es verdad, hermano, es verdad, la gente está viendo. Es como si estuviéramos en Big Brother, no sé si ustedes recuerden eso, ¿verdad? El Big Brother ahí, hermano, la gente nos está viendo. Dios nos está viendo. Y hermanos, dice que estos malhechores, estos que no son parte de la comunidad cristiana, que glorifiquen a Dios al ver vuestras buenas obras. Hermanos, hay algunos que se pelearon con las buenas obras, ¿verdad? Sobre todo algunos que vienen de un entorno o de un contexto de la religión tradicional, ¿verdad? Porque allá nos enseñaron que la manera en cómo uno llega al cielo es a través de sus buenas obras. Y después nos topamos con la Escritura y dice la Escritura que cuando nosotros vemos las obras de esa manera no son más que trapos de inmundicia, ¿verdad? Y entonces hay algunos que no, nada de buenas obras, no, hermanos, no para salvación, sino como un testimonio de que eres salvo. En Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Después de habernos dicho que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Pero después, en el versículo 10 del capítulo 2 nos dice que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y entonces, aún los que no son parte de la comunidad ven, consideran esas buenas obras. Así que, hermanos, podemos glorificar a Dios con nuestra vida. Glorificamos a Dios con nuestro estilo de vida y glorificamos a Dios con lo que hacemos. Glorificamos a Dios a través de nuestras buenas obras. Qué manera tan hermosa y tan sencilla que el Señor nos permite darle gloria a Él. Ahora, ¿cuál es el entorno? Espero que haya entendido lo que significa un buen testimonio, una vida ejemplar, honorable, una vida excelente. El entorno, mire lo que les está diciendo Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora, es hermoso esto, hermanos, como Pedro está hablando en su mayoría a personas no judías, es decir, a personas gentiles. Los lectores de esta carta, los receptores, los destinatarios de esta carta, había judíos ahí, pero en su mayoría creo que había gentiles que se habían convertido a Cristo. Y ahora Pedro no les llama gentiles, sino observen cómo hace una diferencia, una distinción entre ellos. Les está diciendo: ustedes mantengan esa buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre aquellos que no han creído. ¿Por qué? Porque ahora ya no les llama a ellos gentiles, porque ahora ellos han sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Ahora ya no son de este mundo. Ahora ellos son pueblo de Dios. Ahora ellos son nación santa. Ahora ellos son posesión adquirida. Son extranjeros y peregrinos. Pero ese es el entorno, hermanos. O sea, es decir, ¿cómo debe ser nuestro estilo de vida entre las personas que no conocen a Dios? Si te das cuenta, hermanos, portarnos bien, vamos a llamarlo así, ¿verdad? En un lenguaje para que me lo entiendan todos, ¿no? Portarse bien aquí
entre puro santo, es más sencillo, hermanos. La verdad, ¿no? Ahora, pórtese de esa misma manera allá afuera. Porque a veces, hermanos, tenemos como la habilidad de que cuando estamos con los de afuera, nos portamos como los de afuera, hablamos como los de afuera, hacemos. Pero usted no tiene en mente ganarlos a Cristo, al contrario, con su testimonio, ¿sabe qué están diciendo? Oye, pues no hay diferencia. Tú hablas como yo hablo, tú haces lo que yo hago. ¿Qué diferencia es? Nada más que yo voy aquí a 2 cuadras ahí, ¿verdad? Y tú vas 2 cuadras más adelante. Eso no sirve. ¿Te das cuenta en dónde es el entorno? ¿En dónde es el entorno de un buen testimonio? Con los no creyentes. Es ahí, hermano. Pero queremos ser relevantes. Parece ser que hoy tenemos un cristianismo relevante. Para que no me digan que soy de mente cerrada, entonces yo hablo como ellos hablan. ¿Y qué no habíamos hablado de cómo se maravillaban acerca de Jesús por las palabras de gracia? Y no nos habla Pablo acerca de que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, o sea, con sabor, pero que no haya ninguna palabra en doble sentido entre nosotros. Y hermanos, ahí hay veces que hablamos, a mí me da vergüenza. Y no me asusto, hermano, porque ese era mi lenguaje también antes, en otro tiempo. Pero el Señor me rescató de esa vana manera de vivir. Y a mí no me interesa ser relevante a la sociedad. Me interesa ser agradable al Señor y glorificar al Señor con mi vida y con mi manera de hablar. Pero es ahí, hermanos, el entorno del buen testimonio. Implícitamente es en todo lugar, en todo tiempo, pero lo que le está diciendo Pedro es principalmente entre aquellos que no conocen a Dios. Principalmente entre ellos, entre los que hablan mal de ti, entre los que te calumnian, entre los que murmuran de ti. Dales un buen testimonio. Ese es el entorno en el cual Pedro está pidiéndoles, mandándoles que mantengan una conducta excelente, honorable, virtuosa, ejemplar, entre los que no conocen a Dios. Hermanos, vivimos como en casas de vidrio. Estamos en exhibición. Nos guste o no nos guste, hermanos. ¿Y sabes cuál es la peor respuesta que podemos dar? Así soy. Hermano, eso nada más habla de tu mundanalidad. Eso es lo único que menciona. Lo único cuando tú dices, pues es que así soy, ¿y qué? Es como si estuvieras diciendo, ¿verdad? O sea, pues, ¿qué les importa? Ok, es como si estuvieras diciendo el testimonio no importa. No, sí importa. Porque con tu testimonio glorificas a Dios o con tu testimonio deshonras a Cristo y su nombre. Entonces, hermanos, somos cartas abiertas. Me encanta cuando un actor o una actriz, ¿verdad?, de la farándula se queja porque se meten en su vida privada. Hija, de eso has comido toda tu vida, ¿verdad? O sea, no te puedes molestar, o sea, dedícate a otra cosa, ¿verdad? Hermanos, somos cartas abiertas. Nuestra conducta, nuestras obras, nuestras palabras son evaluadas constantemente por los no creyentes que quieren ver si los cristianos realmente viven según lo que profesan, ¿verdad? ¿Y a qué conclusión llegan cuando echan una miradita a nuestra casa, cuando echan una miradita a nuestra manera de ver? Si vieran nuestro muro en el Facebook, santo Dios, o sea, terrible, ¿no? Entonces te das cuenta cómo el testimonio sí importa, hermanos, porque podemos glorificar a Dios con él, pero también podemos deshonrar su nombre. Ahora, la finalidad
Ya hemos visto lo que significa un buen testimonio, el entorno en donde está pidiéndonos que vivamos de esa manera entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Y la finalidad, observa esto, la tenemos en el 12 a la mitad. Después de entre los gentiles, ahí tenemos la finalidad. ¿Cuál es? Para que en lo que murmuran de vosotros, o sea, alguien está ahí hablando de ti, ¿verdad? En lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al ver vuestras buenas obras. O sea, hermanos, los cristianos debemos de esforzarnos por mantener una conducta ejemplar, de tal manera que las acusaciones calumniosas, murmuraciones de los incrédulos queden sin fundamento. ¿Sí me explico? El cristiano fiel, hermanos, espera o debe esperar ser objeto de muchas burlas. La gente se puede burlar, hermanos, y lo va a hacer. Nos va a calumniar. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestras amistades. Y ellos se fijarán inmediatamente. O sea, casi cuando tú le dices soy cristiano, ¿verdad? Como que hasta se les quita la miopía, ¿verdad? O sea, así como que te empiezan a observar de tal manera que van a fijar su mirada rápidamente en cualquier mal comportamiento tuyo y mío. Y tratarán de señalarlo de manera inmediata. Hermanos, y yo sé que si nosotros buscamos, vamos a encontrar, es verdad. Pero también, aún ellos mismos pueden notar la evidente transformación de tu modo de vivir. Y yo estoy seguro, hermanos, que más de uno hemos escuchado que alguien que no es de la comunidad cristiana, o sea, que no es creyente, sinceramente te ha preguntado qué te pasó, a dónde fuiste, qué hiciste, qué te tomaste, qué te hicieron. Yo lo sé, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde podemos y tenemos la grandiosa oportunidad. No soy yo, sino es Cristo en mí. La esperanza, hermanos, de Pedro es que los incrédulos glorifiquen a Dios porque ven las buenas obras de ellos. Ahora, Pedro, hay algunos que piensan que pudo haber tenido dos cosas en mente, muy rápido. Porque dice, para que en el día de la visitación Dios sea glorificado, ¿verdad? Pedro pudo haber estado pensando en una visitación para juicio. Porque la Biblia, cuando habla acerca de la visitación del Señor, puede ser para juicio o puede ser para bendición. Entonces Pedro tal vez pudo haber estado pensando en una visitación de juicio, probablemente del juicio final, diciendo que de la misma manera que entonces, como dice la Escritura en Filipenses 2, 10 y 11, toda rodilla tendrá que doblegarse ante Jesús y toda lengua deberá confesar que Él es el Señor. Así también todos los que han calumniado, murmurado a los creyentes tendrán que reconocer ante la revelación de los hijos de Dios que sus obras, lejos de ser malas, eran preciosas. En ese caso, la frase glorificar a Dios asumiría el mismo significado que cuando Josué la empleó al dirigirse a Acán. ¿Usted recuerda aquel Acán, el que escondió el manto babilónico y barras de oro y verdad? Y Josué le pidió a Acán, glorifica a Dios. Y Josué no le estaba pidiendo a Acán que se cantara un canto, hermanos, o una alabanza, no. ¿Qué se refería Josué cuando en Josué 7:19 le dijo, da gloria a Dios, al Dios de Israel?
no es de que empezara a cantar, empezara a alabar, sino que confesara públicamente que los caminos de Dios son justos, rectos y buenos, mientras que los suyos habían sido injustos y malos. Esa es una manera Pedro pudo haber tenido en mente para que en el día del juicio ellos se den cuenta que realmente ustedes estaban obrando bien y ellos estaban obrando mal. Pero también Pedro pudo haber tenido en mente que un día Dios los visitaría en el sentido de abrir sus ojos ante la verdad del Evangelio. Como ocurrió con Pablo. ¿Usted se acuerda cuando Pablo se nos narra ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo iba camino ¿a dónde? A Damasco, y sus ojos fueron una luz resplandeciente y se quedó ciego, ¿verdad? Y bueno, no podía ver y total de que tuvo un encuentro. Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento el Señor lo visitó para que la luz le resplandeciera en su camino de tinieblas, para que pudiera entender lo equivocado que estaba al señalar, al perseguir, al matar a los creyentes, y que pudiera reconocer que las vidas y las obras de estos de el camino eran buenas y que glorificaran a Dios en el sentido de vivir el tiempo que les resta en la tierra para su gloria y alabanza. Es decir, de la manera en como Pedro lo usó en el capítulo 3, cuando se refiere a las mujeres y les dice: mujeres, ¿verdad? Condúzcanse casta y respetuosamente, para aquellos que sus esposos no creen a la palabra, sean ganados por su conducta. Entonces, ahora, Pedro también pudo tener en mente las dos cosas, ¿verdad? Y hermanos, esa es una de las mejores maneras de evangelizar. Es una manera eficaz. La vida del cristiano debe de ser un mensaje constante, visible al mundo exterior. Ahora, piensa en el testimonio de un creyente, de algún creyente, hermanos. Trae a tu mente a un creyente que te ha impulsado, que su vida te ha impulsado, que su vida te ha animado, que ha sido un ejemplo digno de ser imitado. Y podemos simplemente concluir que esa persona, con su manera de vivir, con su manera de ser, ha traído gloria y honra a Cristo. Pero también, hermanos, piensa en el mal testimonio de algún creyente que ha sido de piedra de tropiezo para ti o para otros y que ha traído deshonra al nombre de Cristo. ¿Con cuál te quieres identificar, hermanos? Por ejemplo, solo voy a citar un ejemplo, el tiempo me ganó. Justino Mártir fue un personaje que encontramos muy al principio de la historia de la iglesia. Hermanos, él fue tremendamente impactado al ser testigo de la falta de miedo de los cristianos ante la muerte. Eso le impactó. ¿Y sabes qué me impactó a mí? Un joven alcohólico, drogadicto, que Vicente me mostrara el amor de Cristo. Y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué gana? ¿O por qué? ¿Qué? Y eso a mí me impactó. El amor que me mostró un creyente. Hermanos, podemos impactar la vida de otros reflejando las excelencias de Dios. Pero también, lastimosamente, podemos hacer tropezar a otros con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Y la Biblia nos anima, hermanos, a no ser piedra de tropiezo.
sino que podamos vivir de una manera que honre y glorifique al Señor. Así que 2 estrategias, hermanos, para vivir para la gloria de Dios. Abstente de los deseos carnales y mantén tu conducta excelente, honorable, virtuosa, ejemplar. Y así, de esa manera, demos a Jehová la gloria debida a su nombre. Vamos a orar. Y pídale, hermano, pídale ahí, también en su corazón, que le ayude el Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por darnos en tu palabra la manera en que podemos glorificarte con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás interesado en nuestro buen testimonio, Señor. Y es solo por ti, Padre. Si hay algo bueno en nosotros, es gracias a ti. Si hay alguna virtud, es gracias a ti. No soy yo, sino es Cristo en mí. Señor, qué hermosas palabras, qué hermoso poder decirle a la gente que tú nos has transformado y que sigues y que estás inmiscuido, involucrado en ese proceso. Gracias, Señor, porque estamos convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos dar un buen testimonio, porque ahora vivimos en luz, porque nos has sellado con tu Espíritu Santo, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque has derramado tu amor en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque es en este entorno, Dios, donde damos y debemos de levantar y poner en alto, Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, perdónanos cuando nos hemos equivocado y cuando con nuestras palabras y acciones hemos traído deshonra, Señor. Ayúdanos, queremos ser un buen testimonio de que tú has obrado, Señor, en nuestras vidas, de que estás obrando y de que seguirás haciéndolo, Señor. No somos lo que hemos sido llamados a ser aún, Padre, pero ya no somos lo que antes fuimos. Y solamente por tu gracia y tu misericordia. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.